Bendiciones, queridos hermanos. Es una alegría podernos encontrar nuevamente a través de estos medios. Hoy quiero compartir con cada uno de ustedes una pequeña reflexión tomada de la santa y bendita palabra de Dios, que nos ayudará a sacarle provecho a esta situación en la cual todos y muchos nos encontramos, la situación de esta pandemia, de este virus. Dios lo ha permitido por algo, pero la pregunta del millón es, ¿esta situación que estamos viviendo nos está ayudando a crecer en la carne o nos está ayudando a crecer en el espíritu? Vamos a la palabra de Dios, al Evangelio de San Lucas, capítulo 2, versículo 52, y nos dice así la bendita y santa palabra de Dios. Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y ante los hombres. Palabra del Señor. Dice, hermano y hermana, la bendita palabra de Dios, que Jesús iba creciendo en sabiduría, en gracia ante Dios y ante los hombres, pero también en estatura. Jesús, como hijo de Dios, seguía creciendo espiritualmente en gracia y en sabiduría, y la única sabiduría es la que viene de Dios. Pero también vemos aquí su naturaleza humana, porque dice la palabra que crecía también en estatura, en edad. Y lo cual aquí nos relacionamos porque tú y yo, hermano y hermana, también estamos creciendo. Muchos no tanto en estatura, pero sí en edad. Vamos caminando hacia adelante. La pregunta aquí clave es, ¿qué tanto estamos creciendo en la fe? ¿Qué tanto estamos creciendo espiritualmente en medio de esta situación tan terrible que es este virus? ¿Estamos creciendo en la carne o estamos creciendo en el espíritu? Muchos hemos crecido físicamente, pero espiritualmente nos hemos quedado pequeños en la fe. Y hoy quiero reflexionar contigo en esta tarde sobre esta situación. En medio de esta crisis que estamos viviendo, en medio de esta situación, ¿hacia dónde estamos creciendo? ¿Estamos creciendo en la carne o estamos creciendo en el espíritu? Probablemente, hermano y hermana, muchos de nosotros hacía tiempo que no nos sentábamos a comer en casa. Hacía tiempo que no estabas con tus hijos todo el día entero jugando. Dice el Papa Francisco, pierde el tiempo con tus hijos sentándote en el suelo a jugar con ellos. Invierte tiempo, o como tú lo quieras ver, perder o invertir. Pero dice el Papa, ponte a jugar con los hijos. Probablemente muchos de nosotros hacía mucho tiempo que no orábamos por la noche. Probablemente había mucho tiempo que no convivíamos en familia por el trabajo, por el ajetreo de la vida, qué sé yo. Y esta situación de esta pandemia nos está ayudando a orar, a crecer, a estar más en familia, a comer juntos. Y ahí yo puedo decir, probablemente estamos creciendo en el espíritu. Te lo digo personalmente, también me ha ayudado a orar más esta situación. Me ha ayudado a anhelar más estar cerca de Dios. Me ha llevado a orar más junto con mis hijos y con mi esposa y con toda mi familia. Esta situación nos debe de ayudar a crecer en el espíritu, a leer la palabra de Dios, a no confiar tanto en todo lo que se dice allá afuera en los medios, sino nos debe de ayudar a crecer en el espíritu. Por otra parte, hermano y hermana, hay otros hermanos que la utilizan para crecer en la carne. Como no estoy yendo a trabajar, me voy a tirar en el sofá, voy a ver la televisión, voy a tomar las cervezas, me voy a emborrachar. ¿Sabías algún dato interesante? Que las llamadas por violencia doméstica durante esta cuarentena han aumentado. Porque probablemente en casa no estamos acostumbrados a estar todos juntos, a llevarnos bien juntos. Y entonces ha habido un poquito de violencia. La pregunta es, ¿esta situación de la pandemia te está ayudando a crecer en la carne o en el espíritu? Probablemente miré una foto en internet donde dijeron, hay toque de queda en cierto pueblo, y todos los hombres fueron a comprar las cervezas porque había toque de queda. La pregunta es, ¿te está ayudando esta situación a crecer en la carne o a crecer en el espíritu? Estar con tu familia juntos, encerrados, ¿te está ayudando a crecer en la carne o en el espíritu? Depende de cómo tú lo quieras ver.
porque estar en casa es una bendición, hermano y hermana. Y entonces la reflexión de esta tarde es esta. Esta situación, pues, nos está ayudando a crecer en la carne o en el espíritu. Debe de ayudarnos esta situación a acercarnos más a Dios. Yo no sé, pero esta situación debe de llevar a todos los católicos practicantes y no practicantes a tener un deseo más de Dios. Que cuando abran las iglesias, vayamos todos a las iglesias. Que cuando esté abierto el Santísimo, vayamos todos al Santísimo. Y ahí se notará que te ayudó a crecer en el espíritu, perdón. Pero, si a pesar de esto le echas malo a Dios, te quejas de Dios, estás enojado con Dios, que por qué yo, por qué mi trabajo, por qué esto, entonces esta situación no te está ayudando a crecer, hermano. Dice la palabra del Señor en la carta a los Gálatas, capítulo 5, versículo 19, para ver una diferencia entre las obras de la carne y las obras del Espíritu, para ver si estamos creciendo en la carne o estamos creciendo en el Espíritu. Dice la palabra de Dios. Ahora bien, las obras de la carne son bien conocidas: fornicación, impureza, libertinaje, idolatría, hechicería, odios, discordias, celos, iras, ambiciones, divisiones, disensiones, rivalidades, borracheras, comilonas y cosas semejantes. Y aquí podemos poner más. Esas son las obras de la carne. Pero ¿cuáles son las obras del Espíritu? En cambio, los frutos del Espíritu son amor, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, fidelidad, modestia y dominio de sí mismo. Palabra de Dios. Ahora la pregunta aquí es, ¿en dónde me encuentro yo? En medio de esta situación, ¿qué está pasando en mi vida? ¿Qué fruto estoy dando? ¿Las obras de la carne o las obras del Espíritu? Quiero dejarte con este momento de reflexión, invitarte a orar, invitarte, hermano, a darle toda la gloria a Dios, ponerle empeño en las cosas de Dios, pero sobre todo, ánimo, hermano. Esta situación, como lo dije en el video anterior, vamos a salir, pero hay que salir victoriosos en el Espíritu Santo, en las obras del Espíritu, y dejar las obras de la carne hacia atrás. Espero te ayude, hermano. Espero sea de bendición y que el Señor te bendiga y te guarde. Amén.